tengo que preguntar claramente, porque usted ha sido sumamente crítico con Alemania y que siguiese comprando tal cantidad de gas a Rusia. Decía que estábamos financiando la guerra de Ucrania. ¿Qué va a pasar ahora que Scholz le dice a los alemanes, ojito que nos pueden cerrar también el grifo? Bueno, la situación es ahora mismo, está llegando justo al momento de la decisión, porque ayer la Comisión Europea ha dado un mensaje clarísimo. No está permitido de ninguna manera pagar en rublos. Alemania parece que, por lo menos los principales compradores alemanes, intentan pagar en rublos. Entonces aquí vamos a tener un momento en el que la Comisión Europea, si Alemania sigue adelante, la Comisión Europea va a tener que decidir, sancionamos a Alemania, que siempre en Europa eso es complicado. Ursula von der Leyen podría acabar sancionando a su propio país. A su propio país. Eso sería lo que tendría que hacer. Sería histórico. Sería histórico. Por eso Scholz empieza ya a no decir lo que estuvo diciendo siempre, que esto iba a ser catastrófico y tal. No, ahora está preparado. Lleva meses diciendo, no podemos cortar el gas. Ahora que parece que va a ser lo que tiene que suceder, parece que dice, no, estamos preparados desde antes de la guerra. La realidad es que hasta ahora, como comentabas, hemos estado mandando muchísimo dinero. Alemania 9.000 millones ha mandado a Putin para pagar gas. ¿Solo Alemania? Solo Alemania. Toda Europa 44.000 millones de euros. Es una cantidad verdaderamente enorme que está financiando la guerra. Básicamente todo el dinero que entra en Rusia es este. Y creo que es necesario que se acabe. Ahora Putin está intentando hacernos un chantaje porque si le pagamos en rublos es mucho más difícil luego imponer nuevas sanciones. Si le pagamos en euros controlamos el mecanismo de pago. Entonces él quiere tratar de cambiar a rublos y está echando un órdago que, por lo que estamos viendo, empieza a crear una cierta desunión en Europa. ¿Y qué alternativa? Sí, porque Hungría ya ha dicho que ellos van a seguir pagando en rublos. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Austria? Vamos a verlo. ¿Y qué pasa si Alemania tiene que renunciar al gas ruso? ¿Tiene alternativas? Lo digo porque, en fin, al final es el motor de la economía europea y si Alemania tiene que prescindir de gas, vamos a tener también un atacazo económico fuerte, ¿no? Yo creo que sin duda Alemania tiene alternativas. Va a perder crecimiento y este estancamiento que estamos viendo se va a acentuar, pero tiene alternativas sin ninguna duda. Está entrando unas cantidades récords de gas por barco, nunca jamás ha entrado tanto. Al ritmo al que está entrando el gas diario, podemos renunciar a 2/3 del gas ruso sin hacer nada más. Y Alemania tiene una alternativa que ni siquiera habla de momento, que son las centrales nucleares. Ha cerrado 3 el año pasado y cierra 3 este año. Lo que tiene que hacer es no reabrirlas. Sí. Acabamos de conocer, hablando de estancamiento económico, el dato del PIB del primer trimestre y, bueno, pues frena su crecimiento por la caída del consumo. Sube un 0,3 en el primer trimestre frente al 2,2 que tuvo en el último de 2021. ¿Cómo interpreta usted estos datos? Bueno, hablábamos en el pasado alguna vez de si podía venir esta inflación. Esto es esta inflación del libro. ¿Estamos en esta inflación ya? Bueno, está estancada la economía, cero. Cuente qué es lo de la estanflación, que a los economistas les da mucho miedo y quiero que la gente lo entienda en casa. Sí, la estanflación es el crecimiento, un periodo en el que la economía está estancada, en el que tenemos inflación. Normalmente hay una cosa o la otra. Si la economía está sobreacelerada, suben los precios. Si la economía está parada, bajan los precios. Lo que es raro es que estemos parados, como se ve ahí, casi 0%, y que, sin embargo, los precios sigan creciendo por encima del 8%. Eso realmente es muy raro porque dificulta mucho la tarea de los bancos centrales y las autoridades, porque, oye, frenamos el coche, es un coche que va muy deprisa, muy despacio. Inflación quiere decir que vas muy deprisa y hay que poner el freno. Pero estancamiento quiere decir que hay que acelerar. Entonces, ¿qué hacemos con el coche, digamos, si somos el Banco Central Europeo? Y entonces, la estanflación es un fenómeno que es muy difícil de manejar desde el punto de vista de política económica y por eso a los economistas les asusta. Y esto es de libro. Es el principio. Ojalá no se produzca un verdadero estancamiento, pero vemos que la economía se está estancando y ayer salieron los datos del INE. No solo la inflación sigue muy alta, sino que ahora la subyacente, que es la inflación que usa el Banco Central Europeo para conducir este coche, se ha disparado mucho. Hasta el 4,4, ahora lo hablábamos con precisamente nuestros contertulios. Bueno, estamos pendientes de conocer la revisión del cuadro macroeconómico que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas. De momento, el crecimiento previsto por el Gobierno para este año es del 7%. Y la duda es hasta dónde lo va a rebajar, hasta dónde va a meter la tijera, porque se habla del 5, 5,2, 4,8, 4,7... Sí, muchos hablan del 4, los institutos privados hablan del banco del BBVA, etcétera, hablan del 4 y pico, 5. La realidad es que como el último trimestre del año pasado se creció mucho, el crecimiento medio del año va a ser alto mecánicamente, o sea, va a ser del 4, etcétera, pero la realidad es que a día de hoy estamos estancados y el Gobierno va a tener que reducir por lo menos 3 puntos el crecimiento que ellos esperaban. ¿3 puntos? Sí, por lo menos. Yo creo que más de 4,5 no pueden dar. Y será optimista al final, visto cómo estamos. La realidad es que es un cuadro macro
con muchos problemas. La economía española, el gran problema es que nos hemos endeudado entre medias. Lo que hemos hecho, los oyentes, para pensar en este tema, una casa en la que el empleo que tenemos, los gastos son muchos, el empleo bajo, y nos vamos endeudando. Va creciendo la deuda, pero no hacemos nada al respecto. Eso es la economía española. No hemos hecho reformas, nos hemos ido endeudando desde que empezó nuestra falta de crecimiento en 2007. Desde 2007 a hoy no hemos crecido nada. Pues desde el 2007 la deuda ha crecido del 35% del PIB a 120%. No hemos crecido. Lo que hemos hecho ha sido, cada problema que tenemos, endeudarnos más. Y ahora, con poco crecimiento, con inflación, ¿cuál es el riesgo? Que empiecen los mercados a preocuparse y que vuelva la famosa prima de riesgo. No, por favor, no queremos oír hablar de esos repuntes, de esas tensiones a prima de riesgo que recordamos de la crisis financiera. Exacto, eso le pregunté ayer a Luis de Guindos en el... ¿Qué dijo? Oye, si realmente empieza a haber esta vuelta de la prima de riesgo, el Banco Central Europeo, una vez que pare las compras, la barra libre, ¿tiene herramientas para ayudar a las economías? Y él dijo, sí, pero los estados tienen que hacer algo, tienen que consolidar fiscalmente, tienen que dejar de gastar y tienen que dar una senda de ajuste. Pues estamos lejos, y además este gobierno no quiere hablar en ningún momento de ajuste. Estamos viendo la previsión de crecimiento de otras instituciones. El Banco de España la sitúa en un 4,5, la AIREF en 4,3, el Fondo Monetario en 4,8. Parece que ha habido cierta bronca estos días atrás entre la AIREF y la vicepresidenta Calviño, hasta el punto de que eso ha retrasado el envío de esos datos a Bruselas. Sí, era un poco raro porque la vicepresidenta quería sacar sus datos sin haber visto los de inflación de ayer, los de desempleo de ayer y los de crecimiento de hoy. Realmente lo lógico es esperar a ver los datos y hacer el pronóstico. Ella quería, yo creo, que hacer un pronóstico antes para no tener que recortar las previsiones. Ya. Y los datos de ocupación de ayer, que la encuesta de población activa arroje que casi tenemos 71.000 parados más y que se han destruido 100.000 empleos en el primer trimestre, ¿cómo los evalúa Luis de Guindos? No me parece un comienzo muy halagüeño de año. No, Luis de Guindos no lo sé porque no le pregunté. Ay, Luis de Guindos, Luis Garicano, sí, perdón. Pero, como le he comentado yo, sí. No, yo creo que el dato es un dato que encaja con el resto de lo que estamos viendo, ¿no? Es una economía que está en el estancamiento o al borde del estancamiento. No es una economía que tenga el dinamismo que todos esperábamos. Fíjate que estamos 5 puntos por debajo del PIB, del nivel de producción que teníamos antes de la pandemia. Tenemos todavía que recuperar. O sea, esto es una cosa verdaderamente rara, ¿no? No hemos recuperado, pero ya tenemos inflación. No estamos creando el empleo que teníamos que crear, pero tenemos la inflación. O sea, está la economía gripada, en el fondo. El motor económico está gripado. ¿Y mejorará algo la cosa? Ahora que Bruselas nos permite ser una isla energética y limitar el precio del gas a 50 euros el megavatio hora. A mí no me gusta la idea. Es una solución de cortísimo plazo. Aquí hay un problema de oferta y un problema de demanda. Por el lado de demanda tenemos que economizar y tenemos que usar la energía mejor, y por el lado de oferta tenemos que tener nucleares, eólica, hidráulica, todo lo que haga falta para producir. Estas soluciones a mí no me convencen, no me parece que resuelvan nada. Europa tiene que estar más integrada en el futuro. Tenemos que tener menos islas. Si nos vamos a enfrentar a no tener el gas de Putin, tendremos que compartir gas, tenemos que compartir las centrales, las terminales de gas licuado. Es decir, ir hacia más unidad y hacia menos islas energéticas. Pero bueno, el gobierno hace esto... como parche, ¿no? Como apaño para un año y rebajar parches, la inflación. Cuando en septiembre empezó todo esto, decían, no, es que no nos da tiempo a cambiar el mercado, sacar a toda la gente que está en lo que se llama tarifa regulada, que no es regulada, que es la tarifa del día a día. Si lo hubieran hecho entonces, ya estaríamos en una situación en la que el mercado minorista funcionaría mejor. Esto nos lo decía también ayer Daniel Lacalle, que él apostaba por vincularse al mercado de futuros, como hace Portugal, y dice que las cosas nos irían bastante iría mejor. Todo un poquito menos. Y la ministra Rivera se negaba, pero esta semana, en una entrevista en este programa, nos ha dicho que sí, que se está estudiando. Bueno, eso es bueno. Algo ha cambiado. Eso me alegro. Bueno, pues ya por último, la última vez que hablamos, Luis fue en Kiev, estaba dando una charla en la reapertura presencial de la Escuela de Economía. Me gustaría conocer sus impresiones, porque en el momento dado tuvo que dejar el directo, la charla también se vio interrumpida. Sí, la verdad es que fue una pequeña ventana en lo que viven ellos, ¿no? Ahora están viendo los oyentes un
una Bucha que está destruida. Pero hice una charla que empezó arriba en un edificio precioso de la Kiev School of Economics, en el 5º piso, que tienen todo el techo de cristal, y acabé, ahí lo ven, en un refugio antiaéreo, porque en medio de la charla hubo una alarma y ahí estaban todos los profesores en el refugio, ¿no? Es una ventana en la vida que ellos tienen cada día, ¿no? Ayer, con el secretario general de las Naciones Unidas, allí delante, 5 misiles en Kiev. O sea, realmente lo de Putin es la bienvenida, ¿no? Son los fuegos artificiales propios de Putin, ¿eh? Cuando alguno de vosotros lo que ves, accede a Kiev. Sí, lo que ves es que la gente realmente tiene muchísimo optimismo, muchísima unidad, que hay una sensación de que están avanzando. Kiev estaba sitiada y no lo está, sienten que pueden ganar, nos piden ayuda financiera, quieren que Europa les ayude a luchar esta guerra, dado que está ayudando tanto a Putin. Nos piden ayuda con las sanciones de petróleo y gas, y creo que podemos hacer mucho más. Lo que, no sé, yo diría que el valor que están mostrando ellas pone un poco en cuestión la cobardía que a veces muestra Europa, la verdad. Y la comodidad, el confort, ¿eh? Porque la comodidad, que bajar un poquito de aire acondicionado nos parece horrible cuando hay gente allí que está pasando las canutas. Pues Luis Garicano, como siempre, muchísimas gracias por este observatorio económico. Gracias.